Bueno, bienvenidos a Cuerpo y Alma, el rostro humano de la medicina. Estamos aquí transmitiendo en Cuerpo y Alma, el rostro humano de la medicina. Es un proyecto de educación para la salud. Ya están escribiendo personas, ya estamos al aire. Y miren, les voy a ser sincero, yo soy médico de cuerpo y de alma. De hecho, mañana a las 8 de la mañana, en la 92.7, tendré un proyecto de medicina para el alma. Y saludo a mi hermana Alice Hidalgo Villatoro, que Dios la ha usado tremendamente para este proyecto, para hacer crecer la palabra. Es un tabernáculo de adoración. Y yo quiero decirles que de esa manera Dios está usando la vida de Jacobo Nelcabé en este Noticieros en Redes, que al mismo tiempo vamos a estar transmitiendo en Facebook Cuerpo Alma. Entonces estamos felices. Vamos a hablar de varios temas y voy a hablar de testimonios de lo que Dios está haciendo en este tiempo en la vida de las personas que nos visitan. Miren, les voy a ser honesto. Yo soy internista como especialidad y con la subespecialidad en diabetología y nefrología, y somos egresados del Hospital 20 de Noviembre de ISSSTE. Saludo y abrazo también a mi primo Javier Castellanos Tejino, que pues él está haciendo trasplantes. Él fue director del Hospital 20 de Noviembre y luego hizo una reconstrucción para hacer el Centro Médico 20 de Noviembre. Y después fue nombrado director general a nivel nacional de ISSSTE. Hizo cosas tremendas, extraordinarias. Hoy está trabajando en lo particular en Aguascalientes. Y yo les voy a ser honesto, yo estoy a favor del trasplante y no de la diálisis. A pesar de ser nefrólogo, yo prefiero, de hecho hoy tuve pacientes, ayer, y les dije, mire, ¿usted por qué se quiere trasplantar? ¿Por qué se quiere dializar? Y vi otra paciente que tenía aquí un catéter de Majurca, estaba en hemodiálisis. Le dije, ¿sabe qué? La hemodiálisis se infecta. Al rato ya la están quitando aquí, se la están poniendo acá. Y tiene que usar eritropoyetina, tiene que usar albúmina, tiene que usar venoferrum, tiene que usar hemotransfusiones, medicamentos para la presión arterial y muchos medicamentos que lo van a hacer gastar. Este mi dedo es un signo de que el domingo yo voté. Y yo voté. Y todos los que por los que yo voté ganaron. Saludo a Carlitos Morales Vázquez, que va a ser nuevamente unos años más presidente municipal de Tuxtla. Y saludo también a mi amigo Plácido Morales Vázquez, que
pues obviamente, pues ya es una realidad, ya él ganó. Muchos no pensaban, pero bueno, eso se los dejo a su criterio, pero yo voté por él. Y lo digo. Y en mi Facebook pueden ver que yo hice promoción. Y saludo también a mi primo José Luis Coutinho López, que es el asesor de Carlos Morales Vázquez. Mi primo Huicho, José Luis Coutinho López, que por cierto hace 2 meses falleció su mamacita, que es mi tía, cuñada de mi mamá, que ya no vive tampoco. Ella era la esposa de mi tío Luis Coutinho Camacho, es hermano de mi mamá, y él es mi primo hermano. José Luis Coutinho López es abogado. Él ha tenido espacios políticos muy especiales porque es muy inteligente. Miren, vamos a decir lo siguiente. Nosotros, en los pacientes crónico-degenerativos, quiero decirles que cuando un riñón se atrofia, porque muchos piensan que el riñón es solo para hacer pipí, para hacer orina. No, el riñón tiene otra función y yo, si este es el riñón, yo le doy un beso, porque Dios nos dio 2 riñoncitos y tiene un propósito, 2 riñones. Y los riñones son glándulas, porque el riñón produce eritropoyetina, es una hormona que actúa en la médula de los huesos largos y ahí produce glóbulos rojos y produce renina, la segunda hormona que tiene que ver con el control de la presión arterial. Y por eso es que los pacientes diabéticos son hipertensos. Y yo les quiero decir esto, cuando un riñón está atrofiado, elimina lo que tiene que conservar y retiene lo que tiene que eliminar. Le voy a decir, ¿qué es lo que retiene y que tiene que eliminar? Hay 3 proteínas, urea, creatinina y ácido úrico. ¿Sabe qué? A nosotros no nos sirve para nada. La urea, la creatinina y el ácido úrico no tienen ninguna función en nuestro cuerpo. Y entonces tiene que ser eliminado por el riñón. Ahí se debe la depuración. Ahí debe ser eliminado. Pero un riñón que ya está afectado en insuficiencia renal crónica, ¿qué creen? La urea, la creatinina y el ácido úrico no lo elimina, lo retiene. Y por eso viene la diálisis. O tenemos que dar alfa-cetoanálogos, que son productos que el original es ketosteril. 3 cápsulas amarillas indefinidamente para prolongar el periodo predialítico, para no dializar. Y lo otro, miren, lo que debe de no eliminar y elimina es la glucosa, el azúcar. Hay riñones de enfermos crónicos que están orinando azúcar. En un tiempo probaban el azúcar de su orina y decir, ¡ay, soy diabético! El azúcar está dulce. Y ustedes saben que si yo dejo tirar un poco de miel, ahí están las arrieras y las hormigas. Quiere decir que en un factor de riesgo es que vamos a hacer lo siguiente. Cuando alguien está orinando azúcar,
tiene riesgo de infecciones, porque la glucosa genera bacterias. Y otra de las cosas que no debería eliminar el riñón es la proteína llamada albúmina. La albúmina es para evitar retener líquidos, y cuando un riñón insuficiente elimina albúmina, que es una proteína, se hincha. ¿Y cuántos pacientes no están reteniendo líquidos? Y la retención de líquidos no es solo en los pies, en el abdomen, y puede haber inclusive una retención de agua en los pulmones por falta de albúmina, porque la albúmina es la que hace que lleve los líquidos al espacio intravascular y no en el espacio intersticial. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo hoy le decía a una familia, vino la hermana del paciente, de la paciente vino su hermana, y vino también una hija. Y le dije, ¿sabe qué? Ustedes seguramente están con la idea de que van a ser diabéticas, usted como su hermano y usted como su papá. Y entonces yo les digo, tienen que ser inteligentes, acercarse a nosotros y decirnos, doctor, pastor, ¿qué puedo hacer para no ser diabética? Para no ser diabética como mi hermana, para no ser diabética como mi mamá. Y entonces lo que hacemos aquí es pesarlas, medirlas y hacer el índice de masa corporal y trabajar en armonía con una nutrióloga. ¿Para qué? Para evitar y hacer el diagnóstico si tienen sobrepeso o es obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Y tenemos que hacerles laboratoriales para ver cómo está el triglicérido, que es algo que tapa las arterias. Y muchos ignorantes médicos que no son especialistas en esto, ¿por qué un paciente con problema de su riñón va a ir a otro, ni a un médico general ni un internista? Un internista no puede dializar, un internista no puede hacer un electrocardiograma, porque ser internista, yo hice medicina interna, pero después hice la subespecialidad, la nefrología y la diabetología. Entonces los que tenemos que ver a los pacientes, hoy vi unos estudios que, para empezar, mala elección de laboratorio, y ese médico no tenía la capacidad de hacer los estudios que requiere la paciente, que hoy la vi y se fue muy feliz porque le dije, mire, usted lo que requiere es un trasplante, pero por lo pronto, por estar en anemia, tiene baja la hemoglobina y tiene bajo el hematocrito, y eso es anemia. ¿Y por qué? Porque tiene muy elevada la urea y la creatinina, que son sustancias que debería eliminar el riñón, pero ya tienen insuficiencia renal, ya el riñón ya no les sirve. Y ahorita alguien, miren, yo fui el primer nefrólogo que llegó a Chiapas. Yo soy el maestro de todos los nefrólogos de Chiapas, y yo les he estado diciendo que ya no son nefrólogos, son dializadores, porque lo que quieren es dializar para hacer negocio. Yo estoy viendo muchos milagros. Ya tengo 3 años que no dializo y he visto restauración de riñones. Y lo otro es el trasplante, que es un milagro. Si usted viene mañana
y me dice que ya no quiere ser dializada o que no quiere ser dializado, yo lo envío. Es más, hablamos en directo, en altavoz, con el doctor Javier Castellanos Coutinho, que es el primer trasplantólogo de Latinoamérica. Y por cultura y por educación, él nos va a hacer regalar un órgano, un riñón cadavérico, y se lo va a aplicar al paciente. Ya tenemos testimonios, no es la primera vez, ya tenemos testimonios. Es más, les quiero decir que tenemos pacientes que tienen 20, 25 años trasplantados. Algunos han sido donadores familiares, y yo les quiero decir, miren, voy a dar el nombre. Al lado del Sanatorio Muñoa hay una impresora de los Sánchez Impresores. El contador Humberto le dio su riñón a su hermano Paco, el más joven de los Sánchez Impresores. ¿Y por qué lo escogí a él? Estaban todos los 10 hermanos y hermanas, y yo decidí, porque tenía el parecido físico, se parecía mucho. Y una de sus hermanas así como que me quiso bofetear, porque dijo, yo quiero darle el riñón a mi hermano. ¿Y por qué? Pero mire, el que tiene que hacerlo es Humberto. ¿Por qué? Porque tiene parecido físico. Mandamos a hacer estudios de histopatología y compartían 4 haplotipos. 4 haplotipos compartían. Y en estos tiempos, cuando no comparten haplotipos, tienen que tomar medicamentos que se llaman inmunosupresores. Y Humberto nada más toma, Paco, el único que toma es meticorten, barato, porque comparte 4 haplotipos. Al tiempo vino la hermana a pedirme perdón, a decirme, ay doctor, perdóneme, ya entendí por qué usted decidió que mi hermano Humberto fuera el donador. Y miren, ya tienen más de 15 años ese trasplante y vive muy bien el donador Humberto. Está al lado de Muñoa, Tercera Oriente. Y en la Cuarta Oriente exitosamente está trabajando Paco. Tiene una impresora. Son los hermanos Sánchez Impresores. Y tenemos muchos testimonios. Yo inicié a hacer trasplantes de donación de familiares en el Hospital de Especialidades Pediátricas en el 2006, cuando estaba de gobernador Juan Sabines. Y los que tenían más de 6 años iban a trasplantar a Tapachula, a Ciudad Salud. Entonces, miren, en el 2004, cuando era gobernador Pablo Salazar y era secretario de Salud, el doctor Ángel René Estrada Arévalo, mi amigo, que fue mi compañero en la Facultad de Medicina, donde yo trabajo aún, él ahora está en Tapachula. Y él fue el secretario de Salud, fue director de la facultad y fue rector de la UNACH. Y él me asoció como si fuera su secretario de Salud. Y yo, con el jurídico de la Secretaría, nos fuimos a la Cámara de Diputados para hacer una revisión si había artículos de donación. Sí habían 4 artículos de donación, pero de sangre. No había donación cadavérica de órganos y tejidos. Entonces yo le dije a Pablo Salazar, lo más importante es, antes de trasplantar tenemos que legislar. Y
yo siempre tuve el apoyo de mi primo Javier Castellanos Coutinho, porque él fue el creador del CENATRA, del Centro Nacional de Trasplantes, y del CONATRA, del Consejo Nacional de Trasplantes. Y entonces nosotros hicimos aquí en Chiapas el CETRA, los Centros Estatales de Trasplantes, que ya están. En el tiempo de Juan Sabines iniciamos a hacer trasplantes, pero cuando llegó otro gobernador nos canceló los trasplantes. Ahorita Chiapas no trasplanta. Y yo les quiero decir esto, mi propósito, y tengo yo un protocolo en pro de la educación y la cultura de la donación de órganos y tejidos cadavéricos. Y tengo el apoyo de mi primo Javier Castellanos Coutinho, en el que hicimos un propósito de hacer el primer banco de córneas. ¿Saben una cosa? Nosotros trasplantamos córneas particularmente, porque las córneas son prácticamente córneas extranjeras. ¿Y saben cuánto nos cuesta? 90,000 pesos. ¿Quién se trasplanta? Los que tienen dinero. No se puede trasplantar un pobre. Pero si logramos hacer el banco el primer banco de córneas, ya lo platiqué con el doctor y ya lo sabe, y en su corazón el doctor Edgar Antonio Solano Teo, que es uno de los mejores oftalmólogos y trasplantólogos de córnea, es el director y el propietario del Hospital Arboledas. Ahí hacemos trasplantes de córnea. Por cierto, una de mis hermanas, la mayor, Aidita, fue trasplantada de córnea. Es un testimonio. Así que, miren, si logramos hacer el primer banco de córneas, los trasplantes serán en el Hospital Gómez Maza y serán gratuitos. No costará ningún peso. Ahora, miren, el otro aspecto es, yo ya no necesito sangre del Banco Estatal de Sangre. Son sangres almacenadas, no sabemos cuántos años tienen y de quién era. Y nos piden por cada unidad 2 donadores. Y generalmente hacemos 2 transfusiones. Y nos van a pedir 4 donadores. Y hasta eso tienen que hacerse estudios si tienen enfermedades virales, contaminantes, contagiosas, que podrían, imagínate, una hepatitis, un VIH, un COVID, enfermedades transmisibles. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya tiene años. Que por cierto, mañana, el jueves, perdón, porque mañana yo voy a estar en la radio de 8 a 9, haciendo uso de la palabra de Dios. Pero el jueves va a venir la paciente que estuvo con nosotros hoy, que sí necesita sangre. Sí necesita sangre. Entonces, la transfusión será el jueves. Van a venir 2 familiares de ella. Y nosotros lo que vamos a hacer es extraerle sangre a sus 2 familiares. Ahora, ella y cualquier paciente con insuficiencia renal no le podemos poner sangre total. Únicamente requieren paquete globular, puros glóbulos rojos. ¿Y cómo lo hacemos? En un banco, pues tienen prácticamente un equipo para hacer la separación
Pero nosotros lo que hacemos humildemente, sinceramente, es aplicarle la unidad y no mover la bolsa. Al no mover la bolsa, lo que vamos a observar es que se va a hacer la separación. Lo rojo, los paquetes globulares van a irse al fondo y es lo que se va a transmitir al paciente, a la paciente mañana, el jueves. Lo hemos hecho por largos años y lo vamos a seguir haciendo. Y cada vez más, cada vez más. Y esto va con el propósito de preparar a esta paciente para un trasplante. Ya lo platicamos, ya se convenció. Y entonces, ¿por qué no le podemos pasar el plasma, que es lo amarillo? Porque ahí está la urea, la creatinina, el ácido úrico, todo lo que le hace daño al paciente, todo lo que ya tiene alto. Y si le ponemos sangre total, lo complicamos. Lo que ella requiere son glóbulos rojos. ¿Y saben qué función tienen los glóbulos rojos? Los eritrocitos es la transportación de oxígeno. Alguien que tiene anemia no recibe oxígeno en su cerebro, no recibe oxígeno en su corazón y en todos sus órganos. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando no hay taxis? Cuando no hay medios de transportes. ¿Qué pasa? Pues no llegan a su tiempo a su trabajo las personas que utilizan estos medios de transporte porque no hay cómo se transporte. Y bueno, y entonces los glóbulos rojos son transportadores de oxígeno. El oxígeno es la vida. Miren, Dios nos regala toneladas de oxígeno. ¿Qué está respirando ahorita? El oxígeno que Dios nos regala, que es el producto de lo que hacen las plantas, lo que hacen los árboles. ¿Y qué reciben ellos? Lo que exhalamos es el dióxido de carbono, el CO2, lo reciben las plantas. Y lo que hacen ellos es liberar O2, oxígeno. Y miren, Dios nos regala el oxígeno. Imagínate. ¿Cuántas personas, afortunadamente ahorita ya estamos en semáforo verde, pero cuántas personas tuvieron que invertir para ser entubadas y a ver, pues, pasarles oxígeno? Es caro, pero es un oxígeno para tu cuerpo, porque el problema es que al enfermarte no se cierran tus bronquios y no puedes respirar, y entonces tienen que meterte. De hecho, ya lo hemos platicado mucho, pero afortunadamente mis pacientes crónico-degenerativos que son vulnerables a padecer COVID, afortunadamente ninguno se ha muerto de mis pacientes, ninguno ha sido entubado. Y eso lo digo por fe. Nadie se ha muerto, nadie se ha entubado. ¿Por qué? Yo nunca he cerrado el consultorio para recibirlos y se les ha enseñado. Mira, cuando tú ves un médico que es un médico de fe, que cree en Dios, tú sanas. Pero hay médicos que no creen en Dios, se creen dioses y entonces no hacen la voluntad de Dios, hacen su voluntad. Y yo veo muchos médicos que dializan porque
quieren dinero, o hacen cosas de operaciones porque quieren dinero. Así que, en realidad, cuando tú ves un médico que le cree a Dios, yo le digo a mis pacientes, no me crean a mí, créanle a Dios, porque en la Biblia, y sobre todo en los primeros 5 libros del Pentateuco, que es la Torá, ahí está publicado, está escrito lo que Moisés y Hashem le dictó en el monte de Sinaí, que los pacientes no van a morir. Es lo que se llama emuná, fe auténtica, que todo es para bien. Así que, miren, yo no les hablo de religión a mis pacientes. Yo lo que les hablo es lo que hace Maimónides, que es un filósofo médico, ya no vive, pero métanse a internet y lean a Maimónides. Maimónides fue un médico, un filósofo, y fue un varón de fe que animaba a los pacientes. A mis alumnos en línea, en ese tiempo, ¿qué creen? Yo no les enseño solo la medicina del cuerpo, yo les enseño la medicina del alma. Y no es de religión, es decirle, animen al paciente. Porque hay médicos que cuando llega un paciente le dice, ay, ¿para qué vino usted? Ya hasta se va a morir. Ya no tiene este remedio, se va a morir. Y el paciente se muere. Pero yo nunca digo eso. Dios tiene propósito. Y hoy vi una paciente que tenía aquí un catéter de Majúcar, que está en hemodiálisis. Yo no sé si le hicieron diálisis peritoneal con el catéter de Tenkov, yo no sé, pero no me metí en esa parte. Yo lo que hice fue decidir que ella requiere ser trasplantada y yo le voy a hacer todos los trámites. Pero para que pueda ser trasplantada tenemos que corregir todos sus problemas. Tiene anemia y es la que el jueves vendrá a ser hemotransfundida. Le vamos a poner 2 paquetes globulares. Y es con amor, porque su familia se la va a dar, no le va a cobrar nada, la sangre no le cuesta nada, se la va a regalar la familia. Y tienen que venir los familiares donadores en ayuno. A las 7 de la mañana del jueves estamos tomando la sangre de esos pacientes donadores. Y en media hora ellos ya pueden tomar su alimento y si van a ir a trabajar, pues pueden ir a trabajar. Y ya nos quedamos con la paciente y a las 11 ya terminamos las transfusiones de los 2 paquetes globulares. Como les dije, la bolsa no la vamos a mover. No la vamos a mover la bolsa. Y en ese no mover se va a ver una separación de los glóbulos rojos del paquete globular. ¿Qué es lo que va a pasarle? Y lo que queda en la bolsa es el plasma, donde está la urea, la creatinina, el ácido úrico, todas las cosas que le hacen daño. Esa parte la tiramos, le pasamos glóbulos rojos nada más. Aquí no es un banco de sangre, aquí es una clínica y yo tiene años que con esta especialidad
he hecho esto, no estoy iniciando, no estoy empezando. Y entonces, pues mañana no podría, porque yo estaría en la radio, pero yo voy a estar al lado de los donadores y de la receptora, de la paciente. Y a las 11:30, ya se va. Y en una semana le va. Es más, hoy le pedí con el laboratorio de Solís Cancino, nada más biometría hemática para corroborar si en realidad está anémica, porque traía unos estudios de laboratorios chafas. Y más adelante le vamos a pedir imágenes, porque mire, una hermana de una de sus hijas, de una de sus hermanas, perdón, vino hace 15 días y resulta que le habían quitado un riñón. Y le dije, ¿por qué le quitaron el riñón? No se lo quitó un urólogo, se lo quitó el médico, un cirujano general. Y le dije, ¿por qué le quitaron el riñón? Pues dicen que porque tenía piedras o porque tenía cáncer. Y lo lamentable es que cuando le quitaron el riñón no mandaron la patología el riñón para ver cuál era la razón. Porque si es cáncer puede haber metástasis, es decir, se puede extender al otro riñón o a otros órganos. Pero ese riñón lo enterraron. Yo no le puedo decir, vaya, desentierre su riñón y se lo vuelva a poner. No, eso no se hace. Entonces yo hice un pacto con Dios y con la paciente. Le dije, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer responsable de ese riñón que le queda, de ese único riñón, porque yo le dije, se puede vivir con un riñón. Muchos han donado riñones a sus familiares y tienen uno y viven bien. Entonces, hagas este estudio de imagen y laboratorio para ser congruentes y voy a evaluar si ese riñón está al 100, usted no se va a morir de esto. Se puede quedar con un riñón y yo voy a cuidar su riñón. Yo voy a proteger ese riñón único. Si en algún momento llegara a ser necesario un trasplante, lo haremos. Pero si ese riñón está funcionando, hasta ahorita, hoy me dijo su hermana, no se ha hecho el estudio por falta de recursos. Pero yo les digo a ustedes que se requiere ese estudio. Se requiere el estudio porque ¿por qué le quitaron el riñón? Yo ya no voy a irme en contra del que se lo quitó. Y yo ya no voy a investigar por qué se lo quitaron. Y tampoco voy a pedir que desentierren ese riñón porque lo enterraron. No, necesito hacerme responsable del riñón que le queda. Del riñón que le queda. Y ese riñón es el que vamos a cuidar. Y yo estoy orando para que ese riñón esté al 100. Y hoy que conocimos a esta persona, estamos orando para que la hemotransfusión sea victoriosa el jueves a las 7 de la mañana. Y entonces es para pasarle glóbulos rojos. No pasamos sangre total. Al menos que sea una persona que se haya accidentado y haya perdido sangre y no tenga daño renal, puede recibir sangre total. Pero aquí nosotros somos especialistas en la transfusión
transfusión de lo que es hemoglobina. Y vamos a pasarle, mire, les voy a enseñar algo. Si usted tiene anemia, no permita que le den tabletas de hierro, porque no se absorbe. Lo que hace es que su popó se convierta en negro. El hierro le mancha su excremento, porque no se absorbe. Entonces nosotros lo que aplicamos es el venoferrum, que es el hierro de la avena, directamente. Aplicamos también aquí la eritropoyetina. Y si la paciente tiene problemas de albúmina, le ponemos albúmina. Y todo se hace en el tiempo que se le está transfundiendo. Y tenemos un producto que no se vende en la farmacia Guadalajara ni de la Ahorro, producto de una investigación, que es una sustancia que produce ATP, adeniltrifosfato, energía, y puede hacer restaurar las células beta de los islotes de Langerhans y pueden producir su propia eritropoyetina y dejar de ser diabético. Y los productos que aplicamos se los damos a precio de costo. Yo no les voy a decir que se las voy a regalar, porque los compramos y como nos cuesta, así se los damos. Y lo que tienen que hacer es darle una donación a la enfermera en gratitud. Tienen que hacerle una donación. Pueden ser 300, 400, 500 pesos, porque ella es la que se hace responsable de ese proceso. Yo voy a estar ahí, yo no les voy a cobrar la consulta el día de la transfusión, voy a estar a su lado, orando, cuidando, en un principio capacitando a enfermeras, y prácticamente ya habrá el tiempo en el que pues ya no tenga que estar, pero ¿por qué no decidimos transfundirla ayer? Porque voy a estar en la radio 92.7 Impacto Radio. Ahí haré mi programa. Síganme, 92.7 FM a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Ahí estaré con mi hermana Lisette Hidalgo Villatoro, que Dios la está usando extraordinariamente. Y este proyecto, como noticieros en redes, se va a todo el mundo. Tenemos seguidores. Yo agradezco a todos los que están escribiéndonos en este momento. Fabio Romero, Domi Santos, Malaquías, Mondragón, y así están participando y compartiendo este video. Y agradezco la vida de Jacobo Nelcabé, mi amigo del alma, que me permitió sumarme al proyecto Noticieros en Redes. Y estamos también transmitiendo desde Facebook, Cuerpo, Alma. Y entonces, aquí quiero decirles con todo mi corazón que mi asesor en este aspecto es el ingeniero Haroldo Velasco. Él se dedica, bueno, aquí tenemos Doctoralia y él es el que se dedica a llevar el control en Zoom, y él, porque Doctoralia significa
que podemos atender pacientes de cualquier parte del mundo y ahí se anotan. Aunque no tengamos secretaria, ahí se hace la lista de las personas que quieren venir acá. Y a veces son consultas en línea, pero bueno, me gustan más las consultas presenciales. Entonces, voy a checar la hora. Nos quedan 8 minutos. Rubén Padilla, Saturnino Rivera, José Zapata, les saludo porque nos están observando. Yo les digo, yo actúo por fe, emuná, que es fe auténtica, porque la fe así es, yo creo en Dios, pero emuná, fe auténtica, significa que así lo quiere el Creador. Todos pasamos por el desierto, todos pasamos por un problema, pero todo es para bien. Si ustedes saben cómo Hashem sacó de Egipto a Israel cruzando el mar, ¿y por qué lo hizo? Para llevarlos al desierto. Y en el desierto lo que hicieron fue tikkun. Pudieron modificar su alma. Pasaron por situaciones, muchos querían regresar a Egipto porque ahí tenían mucho alimento, mucha comida. Hasta pasaron por problemas del agua. Pero Moisés hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué creen que él fue elegido para ser el Salvador de ese tiempo? Porque era muy noble, porque era verdaderamente una persona humilde. De hecho, mañana voy a hablar un poquito de la vida de Moisés, porque el alma que él tiene no es el nivel de alma que tenemos nosotros. Recuerda que este es tu cuerpo y el alma es esto, es lo que más pesa. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué pesa más, un muerto o un vivo? Un vivo, porque tiene alma. Cuando alguien muere, el cuerpo es lo que se entierra, es lo que se va al panteón, y el alma se eleva al Creador. Es por fe. ¿Cómo alimentas tu cuerpo? Y a veces tomas malas decisiones. La obesidad no es conveniente. Si estás pasando por un problema de gordura, ven, te vamos a ayudar. Te vamos a recomendar con una nutrióloga y yo voy a ser responsable de tu vida. Hasta que logres tener una cinturita de Nuku, de Nakasma o de Chicatana, así. Si yo no tuviera este conocimiento ya estaría bien panzudo. Pero les voy a decir algo, la edad no te genera arrugas, la edad no. Lo que te genera arrugas es la angustia, la ansiedad, el miedo, el temor. Pero si tú eres feliz, yo siempre he dicho que la risa es la mejor medicina del alma, que es shalom, vivir en paz. Si tú ríes, liberas endorfinas, que son las hormonas de la paz y del amor, y eso te da
vida. Pero si tú estás triste, deprimido, enojado, lo que liberas son catecolaminas, y es la adrenalina y la noradrenalina, dos hormonas de la médula, de la glándula suprarrenal. Y ahí es donde vas a tener palpitación, taquicardia, estrés, insomnio, y te puede ocasionar un infarto. Te vas a morir deprimido por tener catecolamina y noradrenalina. Miren, existe la risoterapia. Reír te libera endorfinas, son las hormonas de la paz y del amor. Y algo más especial es cuando alguien te dice, gracias doctor, gracias amigo, gracias pastor, y te abraza, liberas endorfinas. Hay pacientes que me traen una bolsa de naranja, una bolsa de limón, una bolsa de elotes. Así nos pagan. Es gratitud. Y yo quiero que ustedes sepan quién soy en realidad. Yo no estaba pensando llegar a este nivel de fe. Yo vengo del Oviri, del catolicismo. No estudiaba la Biblia, estudiaba el catecismo. Pero cuando alguien me dijo que había un purgatorio, eso no existe. Y otra verdad te voy a decir. Dios nunca escribió que Jesús nació el 25 de diciembre. Si tú lo tienes en tu Biblia, yo te doy $1,000,000 de pesos. Jesús nunca nació el 25 de diciembre. Y Dios nunca lo escribió para evitar el paganismo y la idolatría. ¿Quién fue el que hizo este invento? Constantino de Roma. Ese día se celebraba el Día del Sol y dijo, digamos que el 25 de diciembre es el día que nació Jesús, Yeshua en hebreo. Y entonces de ahí es el inicio de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, pero no tiene un principio bíblico. No tiene un principio bíblico. Y hablando de María, la única María de la Biblia es la Madre de Jesús. No hay por qué celebrar la Guadalupana. Eso no está en la Biblia. Y yo vengo de esos errores. Yo hasta me vestía de Juan Diego para ir a celebrar, pero yo ya me arrepentí. La única María es la Madre de Jesús. Cuando Jesús se extraviaba y José y María lo buscaban, estaba en la sinagoga, estaba estudiando hebreo, estudiando la Torá, y tenía un maestro rabino llamado Hillel. Y Saulo de Tarso, su rabino y su maestro era Gamaliel. Así que yo ya estoy en ese nivel del judaísmo, porque de ahí viene Jesús. Él era del judaísmo nació el catolicismo y el cristianismo, pero cada quien decide a dónde se va. Los testigos de Jehová no permiten recibir sangre y muchos se mueren. Yo tengo testimonios de gente que se ha salvado porque le hemos puesto sangre.
convertido y han cambiado al cristianismo. Eso está en el libro de Números, Levíticos, capítulo 11, versículo 17, de que la sangre es parte del alma. Eso no es prohibido. Imagínate que fuera pecado ponerle sangre. No vamos a transfundir el jueves, pero eso no es de Dios. Eso es del hombre. Eso es religioso. Todo lo que viene del hombre es religioso. Lo que viene de Dios es fe. Mire, y ahorita ya pasaron 2 minutos y yo me despido. Los espero a las 8 de la mañana en la 92.7. Dejó de ser 97.9 por, bueno, hay un cambio que se hizo por un proyecto de gobierno y eso es bueno, ser obedientes, ser entendidos, hacer las cosas conforme al... Mire, yo pude haber dicho no voy a ir a votar, pero sí, yo no soy político, pero tenemos que ver a las personas que van a gobernar nuestro estado y nuestra república. Así que, pues, mire, mi teléfono 961-654-1803 es de Tidesur y el teléfono 961-650-9109 es el teléfono que se llama el mensajero de Jesús. Así que estoy para servirles, repito, 961-654-1803 y 961-650-9109. Esos son mis teléfonos y ahí estoy para servirles. Si ustedes me escriben, yo les envío el link de este programa y del programa de radio. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes a las 7:30 en Cuerpo y Alma. Agradezco a Jacobo en el KB por permitirnos estar en Noticieros en Redes, que tenemos miles de seguidores. Que Dios los bendiga. Y mañana estoy ahí en 92.7 es el Terán. Y ahí vamos a hacer una enseñanza de Dios. Y vamos a estar orando por todos los pacientes para que nadie se muera, para que todos se salven. Yo tenía entendido que en agosto ya iban a ir a hacer presenciales las clases, pero estuve en la dirección de la Facultad de Medicina y se me informó que vamos a seguir en línea un tiempo más. Y yo soy obediente, yo respeto. Si es en línea, qué bueno. Pero si es presencial, qué maravilloso. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.